este segundo video vamos a seguir hablando del Target Panic. Vamos a recapitular considerando algunos de los conceptos fundamentales vistos en el video anterior. El primero es que el Target Panic no es una enfermedad, es decir, es producto de un sistema de supervivencia humano que todos los animales han desarrollado de diferente manera y que hace que el ser humano trate de economizar energía y esfuerzo, con lo cual el arquero tiende a soltar lo más pronto posible para economizar energía. A esta parte del cerebro que está encargada de la supervivencia no le interesa la precisión, o sea, no le interesa que demos en el blanco, solo le interesa economizar energía y eficientizar el proceso. Por eso tiende a soltar la flecha tan pronto como le sea posible. Y eso es lo que inicia todo el problema. Ahora bien, para poder solucionarlo, lo primero es tener la voluntad real de hacerlo. Dijimos en el video anterior que no hay que victimizarse, no hay que pensar que uno tiene un problema que uno no lo va a poder controlar. Uno lo tiene que poder controlar como controla miles de cosas en forma consciente a lo largo del día. Una vez establecido esto, el primer paso es conocer nuestra secuencia de tiro. Esto es anotar en un papel, para verlo claramente, cuáles son los pasos que seguimos en nuestra secuencia de tiro. Esto a veces es muy difícil hacerlo en frío, es decir, sentarse en una mesa y ponerse a analizar, y es mucho mejor hacerlo explicándoselo a alguien o grabando un video en el cual ustedes hablan y dicen qué es lo que están haciendo en cada momento. El desgrave de ese video les va a dar a ustedes la verdadera secuencia de tiro. Si ustedes tienen establecida la secuencia de tiro, van a ver en qué momento se produce la suelta y dónde ustedes consideran que es más conveniente. Ese análisis va a ser la base para después realizar la reprogramación de su secuencia de tiro. Esto es diseñar una secuencia de tiro adecuada para obtener el resultado que ustedes quieren, que es precisión en el tiro con arco. Si la idea fuera solamente tirar flechas, no tendrían ni siquiera preocupación por soltar en cualquier momento. Volvemos un poco a lo del video anterior. Una vez establecida esa secuencia de tiro, los distintos pasos que ustedes van siguiendo en la secuencia de tiro, viene la parte que podríamos llamar de diseño, es decir, organizar esa secuencia. Una vez que hayamos diseñado la secuencia de tiro que creemos que va a ser la más adecuada, debemos dividir esa secuencia de tiro en 3 partes. La división es fundamental para poder intercalar en esa segunda parte nuestra voluntad. Muchos arqueros tienen una secuencia de tiro sumamente fluida, muy bella podríamos decir, pero una vez iniciada la secuencia de tiro no hay manera de suspenderla, de abortar el tiro. Una vez que comienzan a tensar, esa flecha va a ir al blanco. Si pega o no pega va a depender de qué tan eficiente y qué tan entrenado esté el arquero. Hay arqueros que son muy habilidosos en el tiro rápido, a la pasada, ni siquiera terminan anclando. Pero como todo en arquería, si ustedes pueden repetirlo de la misma manera, funciona bien. Ahora, el problema de eso radica en que cuando tienen un problema, están en un torneo, les pasa algo y pierden esa fluidez, no tienen manera de retomarla. Es por eso que necesitan el control consciente para decidir si ese tiro que van a hacer va a ser preciso o no.
O dicho de otra manera, si es adecuado finalizar ese tiro o interrumpirlo. Nuestra secuencia de tiro tiene que ser dividida en 3 partes. Una primera parte que se inicia cuando ustedes llegan a la línea de tiro y se continúa con la parada, el mirar el blanco, todo lo que corresponde a una secuencia de tiro que ustedes ya conocen, y termina cuando ustedes completaron la tensada y están apuntando. Esto es fundamental, porque uno de los grandes problemas de Target Panic se da cuando el arquero activa la suelta cuando está en proximidad del blanco. Eso lo vamos a analizar en otro video, pero ese sistema funciona bien en un principio, pero dado cierto punto, el cerebro empieza a soltar, empieza la secuencia de suelta, que recuerden es una secuencia subconsciente que hace la parte subconsciente del cerebro. El cerebro puede atender solo a una cosa conscientemente y a miles de cosas, a miles de procesos subconscientemente. Esa suelta se produce primero bien cuando la flecha llegó, la punta de la flecha para el arco raso o la mira para el recurvado compuesto, cuando la mira llegó al blanco. Pero después, por un proceso que vamos a ver en otro video, comienza a hacerlo cuando se empieza a aproximar, incluso cuando se empieza a mover. Uno de los grandes problemas de Target Panic se da con los arqueros que para solucionar eso apuntan en otro lugar del blanco. Entonces ahí pueden armar, tensar, mover la escápula, o sea, usar la back tension, todo, pero después les resulta prácticamente imposible llevar la punta o la mira al amarillo. En ese momento se produce la suelta, con lo cual termina siendo un movimiento rápido porque el arquero sabe que va a soltar en cualquier momento, que en cuanto mueva la mira o la flecha hacia el amarillo se va a iniciar el proceso de suelta, y eso genera un estrés y una angustia en los arqueros y mucha frustración. Entonces dijimos, la primera etapa va desde que el arquero decide realizar el tiro, va a la línea de tiro y decide iniciar el tiro, hasta que el arquero completó el tensado y está apuntando. Ahí viene la segunda parte, que la segunda parte en realidad no es una secuencia, ni siquiera implica movimientos, es la decisión de finalizar el tiro o no. Y acá es importante porque esto es lo que le va a permitir al arquero abortar el tiro y evitar tirar si considera que las condiciones no son las óptimas. Finalmente, si decide finalizar el tiro, comienza la tercera fase o tercera parte, que esta es un movimiento, una sensación, depende de lo que le funcione al arquero, que es lo que inicia el proceso de suelta. Tiene que ser algo que el arquero no pueda controlar para que la suelta se produzca inconscientemente y sin sobresalto. Puede ser la expansión, puede ser una acción como la contracción de la escápula y la expansión, puede ser una expansión casi imaginada, imperceptible para el caso de rasos, puede ser una palabra, pero esa palabra tiene que ser una sola, no tiene que pensar empujo, 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 porque es como si contaran 1, 2, 3, tiene que pensar empujo y se va a producir la suelta. Pero tiene que ser una cosa que ustedes decidan. Una vez que ustedes han completado el tensado y han apuntado y están listos, ahí ustedes tienen que intervenir, tienen que entrar ustedes conscientemente en el tiro para decidir qué hacer, cómo van a soltar. Y eso finaliza el tiro. Es decir, ustedes hacen la acción, supónganse, expanden
y se produce la suelta y viene, bueno, la continuación del tiro natural y finaliza el tiro. Esto que parece simple, para aquellos que tienen target panic, y tenemos, porque de alguna manera esa secuencia mala no se pierde y a veces vuelve, la secuencia con la suelta en el momento inadecuado, a veces vuelve cuando uno está en una situación de estrés o de frustración. Por eso es tan fundamental la reprogramación. En un próximo video vamos a hablar de algunos ejemplos y de cómo sería un proceso de reprogramación.